Día de hoy vamos a presentar ahora una conferencia magistral que estará a cargo del capítulo de Ingeniería Sanitaria e Higiene y Seguridad Industrial. Este capítulo, que está liderado o presidido por el ingeniero Jorge Albinagorta, quien hoy está de descanso médico, y que todos los ingenieros sanitarios y los ingenieros de la orden le deseamos su pronta recuperación. Y para ello me permito presentar al ingeniero Guillermo Israel León. Él es ingeniero sanitario, ¿no?, con 37 años de experiencia en el sector de agua y saneamiento, en los aspectos de desarrollo tecnológico, diseño, construcción, operación y mantenimiento, planeamiento, programación de inversiones, formulación y evaluación de proyectos de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento tanto en el ámbito urbano y rural. El ingeniero Guillermo Israel es investigador asociado y asesor regional para América Latina y el Caribe del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. El ingeniero también, además, es consultor privado en ingeniería sanitaria y ambiental, experto en diseños de políticas sectoriales, planeamiento, proyectos de inversiones, gestión ambiental y de recursos hídricos, mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, el ingeniero cuenta con una importante hoja de vida, un importante currículo, y que además es docente a nivel de posgrado y expositor en eventos nacionales e internacionales. Hoy el ingeniero Guillermo León nos va a presentar una conferencia titulada Reutilización potable, oportunidades frente a la escasez hídrica. Ingeniero León, buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Muy Adelante. buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Es un honor el poder participar en este ciclo de conferencias en ocasión de la 37ª Semana de la Ingeniería Nacional de este año 2024. Voy a compartir pantalla para poder presentar la conferencia de hoy. Si tuvieran a bien decirme que... Sí, sí se ve, confirmado. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, agradecerle pues a la directiva del capítulo de Ingeniería, Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial, y un cordial saludo también al ingeniero Jorge Albinagorta, haciendo votos de su pronta recuperación. Reutilización potable, oportunidades frente a la escasez hídrica. El día de ayer, en conferencias que hubieron sobre seguridad y sostenibilidad hídrica, el ingeniero Miguel Ventura presentó de que en los mapas mundiales estamos bendecidos, ¿no es cierto?, con una disponibilidad de agua dulce bastante buena. Sin embargo, cuando se tocó el tema de seguridad hídrica, nos mostraron de que, si bien es cierto, tenemos mucha agua, pero lo cierto es de que la distribución de la población y de los desarrollos económicos de nuestro país no guardan relación con esta disponibilidad hídrica, ¿no? Donde hay más gente y donde hay más actividad productiva, hay menos agua, que es en la vertiente del Pacífico. Y el caso extremo es el de la cuenca del Chillón, Rímac y Lurín, en donde está asentada la capital de nuestro país. Hay esta escala, el índice de Falkenmark, que establece en base a la cantidad de agua en metros cúbicos por habitante año una categoría o condición. Si
tenemos una disponibilidad entendida como la fracción de la escorrentía anual total disponible para el uso humano menor a 500 metros cúbicos habitante año, estamos en un tema de escasez absoluta. Y de acuerdo con información de la Autoridad Nacional del Agua, tenemos ya varias cuencas que están en esta situación. Lo más serio es lo que acontece en la cuenca Chillón-Rímac-Lurín, conocido como el Chirilú, que soporta las ciudades de Lima y Callao, representa el 0.73% del territorio nacional, vive el 32% de la población nacional, se genera el 42% de nuestro PBI, pero apenas dispone del 0.7% del agua superficial nacional. Esto equivale a menos de 125 metros cúbicos habitante año, disponibilidad que va disminuyendo en función al crecimiento de la ciudad. Estamos entonces ante una situación de escasez extrema o absoluta. No estamos en un tema de estrés hídrico. Ojalá pudiéramos estar en una clasificación de estrés hídrico. No, estamos en escasez absoluta. La poca disponibilidad hídrica también tiene un impacto en la capacidad de dilución que tienen los cuerpos de agua de la cuenca, los ríos Chillón, Rímac y Lurín, respecto de la posibilidad de diluir los contaminantes que se vierten a todo lo largo de la cuenca. En el enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, tenemos que en cada cuenca realizar un ejercicio de el balance entre la oferta y la demanda. Este balance ahora lo tenemos que hacer en escenarios de adaptación al cambio climático. Del lado de la oferta, por supuesto que siempre estará la necesidad de hacer más afianzamiento hídrico, pero no solamente es en temas de cantidad, sino también tenemos que mejorar calidad. Dentro de la ecuación tenemos que incorporar el reuso de aguas residuales y en las cuencas del lado de la vertiente del Pacífico pensar en la posibilidad de desalinización. Del lado de la demanda, por supuesto, que no es el tema de hoy, el uso eficiente, la reducción de pérdidas de aguas y algo que está en discusión en este momento, el de las tarifas, ¿no? Tarifas justas. En forma transversal, este balance de oferta y demanda tiene que incorporar normas técnicas, reglas de juego claras, innovación tecnológica, por supuesto que transformación digital y un fortalecimiento institucional de todos los actores que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico. Desde el punto de vista de afianzamiento hídrico en la cuenca del Chillón, Rímac, Lurín, hay un planeamiento que data de muchos años. Entre los años 57 y 62 se construyó el túnel trasandino para poder traer aguas de la cuenca del Alto Mantaro hacia la cuenca del río Rímac a través de la cuenca de Santa Eulalia. Esto con un criterio de incrementar la disponibilidad hídrica con fines de generación eléctrica. El plan de trasvase de la cuenca del Mantaro fue presentado formalmente en 1980 y al final de la década de los 70 en nuestra capital teníamos 5 millones de habitantes. De este plan se han implementado en la década de los 90 algunos proyectos importantes, ¿no? Con financiamiento externo y con recursos de tesoro público, ¿no? Como fueron el proyecto Marca 2 en 1997, la represa Yurasmayo en la cuenca del Río Blanco, y en 1999 se inició el proyecto conocido como Marca 3, el afianzamiento Marca 3. Se tenía contratado para aquel momento, en el año 2000, el otro proyecto que es el de Marca 2, conocido en ese momento como Marca 2, que lo que iba a generar es la construcción de un nuevo túnel trasandino, lo cual hubiera sido importante para que nuestro sistema de trasvase sea resiliente. Hoy contamos un solo túnel trasandino. Sin embargo, en el año 2001, en el gobierno de transición, se suspendió el contrato
marca 2. Esto generó mucha controversia de orden político y en el año 2004 se anunció que se volvería a convocar el proyecto Marca 2, pero a través de una asociación público-privada. Obra que ha sido convocada 10 años después de este anuncio, ¿no? Cambiándole de nombre, ahora llamado Proyectos Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima. Entonces, desde el 2014 se ha presentado como una iniciativa estatal autosostenible, obras de cabecera, pero que desafortunadamente en el año pasado, agosto, se canceló el concurso. Nótese que al final de la década de los 90 éramos 7.5 millones de habitantes y hoy somos 11 millones de habitantes. En el interín también se firmó el contrato de concesión Huascacocha, cuyas operaciones se iniciaron el año 2012, cuando éramos 9 millones de habitantes en el 2014, pero por situaciones contractuales se resuelve ese contrato en el año 2019, dejó de operar, y recién el año pasado CEAPAL reinicia operaciones de este trasvase de Huascacocha. Entonces, como pueden ver, estas obras de afianzamiento hídrico tienen largos periodos de maduración, por lo tanto se transforman en una suerte de infraestructura de muy lento periodo de implementación. Hay gran incertidumbre. Paralelo con ello, estamos expuestos al tema del cambio climático, como ya se ha mencionado en algunas exposiciones, y esto pues está generando un retroceso de nuestros glaciares, en algunos casos 30%, 40% de retroceso desde la línea de base de 1970, y esto ha ocurrido también en el caso del cúmulo glaciar de la cuenca de Santa Eulalia. Esta es una foto satelital del año 1999. Aquí tenemos los embalses de Marca Pomacocha y lo que está en celeste es el cúmulo glaciar de ese año. El año 2004 tuvimos un evento climático extraordinario y desapareció este cúmulo glaciar. Entonces, esto se ha ido acentuando en los últimos años. Hemos perdido el reservorio masa glaciar. Ya no disponemos de este volumen que era importante para la sostenibilidad hídrica de la cuenca del Chillón Rímac-Lurín. Esto podemos observarlo en estas curvas. Todos los embalses que tenemos en la parte alta en los Andes, hay un periodo de recarga de estas lagunas con las lluvias. Llegamos a un tope de almacenamiento cuando cesa el periodo de lluvias y luego tenemos un periodo de descarga de estas lagunas para poder ser utilizados en los usos tanto agrícolas, consumo humano y de generación de energía eléctrica. Pero esta curva corresponde al año 2004, donde tuvimos muy pocas lluvias y un almacenamiento mínimo en los embalses. La descarga también provocó un mínimo histórico de volumen residual en nuestros embalses y eso generó la necesidad de hacer un racionamiento severo en el servicio de abastecimiento de agua. O sea, CEAPAL ese año tuvo que racionar el servicio porque no disponíamos de un volumen suficiente de agua. Esto ocurrió hace 20 años. ¿Puede volver a ocurrir? Por supuesto que puede volver a ocurrir. De hecho, había preocupación el año pasado porque llegamos a otro nivel bajo de
volumen residual en el almacenamiento de agua en nuestros embalses y las lluvias no fueron muy generosas. Afortunadamente, Sedapal pudo sortear este evento, incorporando a la disponibilidad de agua para abastecimiento de agua una mayor explotación de agua subterránea y haciendo ejercicios de control de presiones en horas de la noche. Este tema de la afectación del cambio climático sobre los sistemas de abastecimiento de agua en las ciudades está ocurriendo en varias ciudades en el mundo. Podemos recordar el evento multianual del 2014 al 2016 en Sao Paulo, esta megaciudad que se quedó sin agua. La crisis del año pasado de agua en Montevideo, en donde llegaron a anunciar la hora cero en que se iban a quedar sin agua. Cataluña está pasando también por un fenómeno multianual de una extrema sequía que está obligando a racionar el agua y a utilizar agua residual tratada con fines de abastecimiento. Y Bogotá enfrenta en este momento también racionamientos por sectores por la falta de disponibilidad de agua. No solamente es un evento que puede ocurrir en Lima, de hecho el año pasado tuvimos preocupaciones en algunas ciudades del país por el poco volumen disponible en los cuerpos de agua que sirven como fuente de abastecimiento de agua de Iquitos, un bajo nivel en la laguna de Piuray que abastece de agua a la ciudad del Cusco, problemas también de bajo nivel en el lago Titicaca que pudo haber afectado el abastecimiento en la ciudad de Puno, y Tacna, entre otras localidades que fueron afectadas por estas sequías. Esto entonces permite concluir que necesitamos que nuestros sistemas de abastecimiento de agua sean resilientes frente al cambio climático. En ese contexto, el uso del agua debe tener una nueva visión. El agua que captamos, superficial o subterránea, una vez sometido a tratamiento para sus usos y necesidades, que pueden ser uso urbano, agrícola, industrial, se genera agua residual. Y esta agua residual, de acuerdo con esta ley de recursos hídricos, tiene que ser tratada antes de ser vertida a un cuerpo de agua receptor. El vertimiento ahora tiene que ser concebido como parte de la regeneración del capital natural para mantener nuestros ecosistemas o darle un uso recreacional. Pero el reuso de agua es una alternativa para buscar que las aguas residuales puedan ser orientadas a un uso beneficioso. Las plantas de tratamiento de aguas residuales entonces ahora tienen que ser dimensionadas con un criterio de economía circular, en la que los efluentes de las plantas de tratamiento puedan ser aprovechadas, pero adicionalmente los subproductos que se generan en el tratamiento de aguas residuales tienen también valor. Es decir, el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales ahora requiere un tratamiento de lodos adecuado que permitan también su aprovechamiento como biosólidos, y la selección de procesos en la planta de tratamiento tiene que privilegiar la posibilidad de utilizar procesos anaerobios que generen gas metano que puedan ser aprovechadas como fuente de energía. Y esto generará también una reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, este es el nuevo enfoque de economía circular que tiene que gobernar el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales en nuestro país. En cuanto al reuso, hay distintas posibilidades para reutilizar las aguas residuales. En nuestro país, principalmente hemos reutilizado aguas residuales con fines agrícolas, pero también para el riego de parques y jardines y fines recreacionales.
Más recientemente, el tratamiento de aguas residuales para reuso se ha enfocado en la industria, tanto para la minería como para la agroindustria. Pero existe también la posibilidad que las aguas residuales puedan ser tratadas con fines de consumo humano. En cuanto al reuso de aguas residuales tratadas, tenemos varios casos de éxito. En el caso de la minería, las aguas residuales de la ciudad de Arequipa, que son reutilizadas para la actividad de la sociedad minera Cerro Verde. Son 86.000 metros cúbicos por día de agua residual tratada que utiliza esta empresa minera. En Ica, la empresa Agrocasa le compra las aguas residuales a la empresa de agua de la ciudad de Ica. Son 9 millones de metros cúbicos anuales que le compra a la ciudad para poder ser tratada a su costo y el agua residual tratada será aprovechada para fines de riego agrícola. Los cultivos ahí son uva, palta, con fines de exportación. Y en Lima y Callao tenemos también algunos ejemplos de tratamiento de aguas residuales para el riego de áreas verdes, ¿no? Algunos municipios como Miraflores, por ejemplo, que tiene en el Parque María Reis una planta de tratamiento de aguas residuales que sirve como fuente de abastecimiento de agua para riego de parques y jardines. El reuso de aguas residuales está permitido en esta legislación, siempre que sean sometidos a un tratamiento adecuado, y la ley define que los criterios de calidad deben estar asociados a cada tipo de reuso. No es lo mismo el tratamiento de aguas residuales para regar fresas que para regar árboles. La norma señala que deben haber valores máximos sectoriales aprobados por cada sector, es decir, si vamos a reusar aguas residuales para la minería, eso tendría que ser regulado por el Ministerio de Energía y Minas. Si vamos a usar aguas residuales con fines de riego agrícola, tendría que ser el Ministerio de Agricultura quien regule. Y en el caso de los parques y jardines, siendo parte del mobiliario urbano de una ciudad, tendrían que ser regulados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A la fecha, no existen aún aprobados estos valores sectoriales para reuso, pero la norma prevé que en tanto esto no exista, se deben usar las guías correspondientes de la Organización Mundial de la Salud. La OMS ha desarrollado a través de sus grupos científicos directrices sanitarias, guías para el reuso, en el caso, por ejemplo, de riego agrícola y uso acuícola, tenemos las guías OMS FAO PENUMA del año 2006. Todavía tenemos como una directriz sanitaria residual para riego de parques públicos de la directriz sanitaria de 1989. Y más recientemente, en el año 2017, se publica la guía de la OMS para reutilización potable, guía para producir agua potable segura a partir de las aguas residuales. La reutilización potable, que en sencillo sería del toilet, del inodoro a tu grifo, puede ser ejecutado en forma directa o indirecta. Indirecta será cuando el agua residual tratada se mezcla con agua de otra fuente de abastecimiento de agua. La reutilización puede ser también planificada o no planificada, como ocurre en muchas ciudades, incluida Lima. La reutilización potable se presenta como una fuente de agua potable realista, práctica, que no depende del clima. Por supuesto que esto obliga a utilizar procesos de tratamiento avanzado que requieren recursos y capacidades adecuadas para que su implementación sea exitosa. Debe realizarse en un marco de regulatorio de agua potable segura, y dentro de los planes de seguridad del agua se debe considerar toda la cadena de valor, desde los sistemas de alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de potabilización y la distribución a los consumidores.
Entonces, es un suministro de agua independiente del clima. Llueva o no llueva, se va a seguir generando aguas residuales. Los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento están muy cercanas a la población que se puede abastecer. Al reusar aguas residuales, estamos reduciendo el impacto ambiental de vertimientos de aguas residuales a un cuerpo de agua receptor. De ordinario, el tratar agua residual con fines de potabilización es menos cara que desalar agua de mar, porque obviamente la concentración de sales que tiene el agua residual es muy baja comparada con el contenido de cloruros, por ejemplo, del agua de mar. Y frente a la escasez hídrica hay una creciente aceptación pública en muchas ciudades en el mundo. Por supuesto que esto significa también desafíos de cómo controlar los contaminantes que se vierten a las aguas residuales. Se requieren de procesos más complejos. Las consecuencias de un fracaso en su implementación es muy alto, por ello se requiere de sistemas que tengan barreras múltiples y un criterio de redundancia. Se debe incorporar la reutilización potable dentro de la ecuación de la gestión integrada del recurso hídrico. Y si bien es cierto, la aceptación pública está creciendo, las preocupaciones del público deben ser resueltas con educación sanitaria y procesos de participación ciudadana. Algo de historia. El primer proyecto de reutilización potable tiene la misma edad que el Colegio de Ingenieros del Perú. 1962, que se hace el proyecto de recarga de agua subterránea en el condado de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Es la primera experiencia de reutilización potable indirecta. Al año pasado tenía una capacidad de casi 2 metros cúbicos por segundo. La reutilización potable directa por primera vez se experimentó en Windhoek, capital de Namibia, desde 1968. La capacidad es de 475 litros por segundo y se piensa duplicar próximamente el año 2025. Una de las experiencias de mayor producción de agua residual tratada con fines de potabilización es la del condado de Orange en California. Son 5.7 metros cúbicos por segundo. Y la otra también grande es la de Singapur, con una capacidad actual de 6.5 metros cúbicos por segundo, pero que se va a ampliar a 9 metros cúbicos por segundo. Y la experiencia más reciente en reutilización potable directa, es decir, conectar la planta de tratamiento de aguas residuales a la planta de potabilización, es la recientemente inaugurada planta en El Paso, Texas. Hay distintas posibilidades de mezclar agua residual tratada, convenientemente tratada. Una podría ser mezclarla con otra fuente de abastecimiento de agua, sea superficial o subterránea, o conectarla directamente a la planta de tratamiento de agua potable, hacer una mezcla del efluente de la planta de potabilización con la planta de tratamiento de aguas residuales de reutilización potable, y en un sistema más disruptivo, el poder conectar directamente la planta de tratamiento de aguas residuales de reutilización potable al sistema de distribución, como ocurre en el caso de Namibia. Entonces, tenemos más de 60 años de experiencia de desarrollo tecnológico de implementación de reutilización potable a nivel mundial. Desde las primeras experiencias del 62 en California o la del 68 en Namibia, y más recientemente en los casos de Australia, por ejemplo. Todas parten de una planta de tratamiento de aguas residuales de nivel secundario, es decir, de remoción de materia orgánica, a los cuales se le agregan barreras múltiples, como para poder reducir con estas barreras los contaminantes que pueden ser de preocupación. En el caso de Windhoek, les mencionaba, desde 1968, aquí la noticia de la inauguración de esa planta en ese año, y van a pasar de que esta fuente abastece el 25% del volumen requerido por la ciudad
a un 50% con una ampliación de la planta, con una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares como parte de un contrato de préstamo con la cooperación alemana. El condado de Orange también ha desarrollado experiencia de un primer esquema llamado Factoría de Agua 21, en donde el sistema de tratamiento pasaba por una remoción de amonio, una recarbonización, filtración, carbón activado para mezclar efluentes clorinados con efluentes sometidos a ósmosis inversa. De aquí utilizar estanques de recarga al acuífero. Este esquema, que se utilizó hasta el año 2003, evolucionó en tecnología para pasar a membranas de baja presión, ósmosis inversa y proceso de oxidación avanzada combinando radiación ultravioleta con agua oxigenada. Hoy en día están en una capacidad de producir 492.000 metros cúbicos por día que se inyectan a través de estos estanques en el acuífero. El esquema es ahora pozos de inyección a distintos acuíferos y extracción con fines de abastecimiento público. La inyección también le sirve para controlar la intrusión marina en el acuífero. En este mapa podemos observar todas las plantas de reutilización potable indirecta, las celestes y las directas en color morado, que están ya en implementación o están en operación en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Esto a una fecha de corte del año 2017. Singapur depende de su abastecimiento de agua de sus cuencas, pero tiene que comprarle agua a Malasia y por lo tanto en su matriz de fuentes de abastecimiento incorpora la desalinización por un lado y por otro la reutilización potable. Hoy en día, de casi 20 metros cúbicos por segundo, un 45% es utilizado para fines domésticos y la diferencia para uso industrial. De esta producción, el 40% es agua regenerada, agua residual tratada. Y se proyecta en el planeamiento de gestión hídrica de ese país el poder llegar al año 2060 con un consumo de 37.7 metros cúbicos por segundo, de los cuales el 55% será agua regenerada. Entonces, a la planta de tratamiento de aguas residuales se le agrega los procesos de microfiltración, ósmosis inversa, desinfección con radiación ultravioleta, y el agua residual así tratada es combinada con aguas de otra fuente para su posterior potabilización. Entonces, esto es un sistema de reutilización potable indirecta. En Barcelona existe también reutilización potable indirecta que fue estudiada ya hace varios años, pero que a través de una alerta por las sequías que están afectando a Cataluña, tuvieron que poner en operación este esquema de reutilización potable indirecta, bombeando los efluentes de la planta de tratamiento de aguas regeneradas 16 kilómetros de línea de impulsión a 8.5 kilómetros de la bocatoma de la planta de potabilización que abastece la ciudad. Entonces hay una primera planta de reutilización que es de regeneración básica, que incluye microfiltración, radiación ultravioleta más cloración, que sus efluentes son utilizados normalmente con fines agrícolas, pero ante el problema de la sequía tuvieron que poner en operación los procesos de regeneración avanzada con ultrafiltración y ósmosis inversa para hacer reutilización potable indirecta.
Adicionalmente, con este enfoque de barreras múltiples, hay que resaltar que la planta de potabilización de Barcelona, la planta San Joan d'Espí, utiliza como pretratamiento los procesos que para nuestro país son procesos convencionales, es decir, coagulación, mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Para esta planta, esos son procesos de pretratamiento para luego ser sometidos a un post-tratamiento. El post-tratamiento es un esquema combinado de cámaras de ozonización, filtros de carbón activado. Parte del agua es sometida a membranas de ultrafiltración para luego ser sometidas a ósmosis inversa, agua que tiene que ser remineralizada. Y luego finalmente ambas líneas se mezclan para poder abastecer a la ciudad. Entonces hay este enfoque de barreras múltiples. Y en el planeamiento de la ciudad, el año pasado se anunció que iban a hacer más inversión, una inversión de 1.500 millones de euros para desarrollar lo mismo en la planta de tratamiento de aguas residuales de otra cuenca del río Besós. Entonces, el concepto es utilizar barreras múltiples para poder resolver fundamentalmente la contaminación por patógenos entéricos, la contaminación química asociada a residuos industriales y también, por supuesto, aquellos contaminantes de preocupación emergente como pueden ser las hormonas, los detritos de antibióticos o de drogas, eh, sustancias asociadas a productos de higiene personal, que son contaminantes de preocupación emergente. Entonces, con la aplicación de barreras múltiples, el poder resolver estos contaminantes para hacer posible el uso de aguas regeneradas, ya sea en reutilización potable indirecta como directa. Entonces, aquí un ejemplo de estas barreras múltiples para poder reducir toda esta contaminación de contaminantes de preocupación emergente y patógenos, bacterias, virus, giardias, criptosporidium. Entonces, la primera barrera, el tratamiento secundario, tiene un efecto de reducción, luego la aplicación de la microfiltración, la ósmosis inversa, y vamos viendo cómo se van reduciendo las concentraciones de los contaminantes, la radiación ultravioleta y finalmente los procesos de oxidación avanzada. Esto tiene que ir acompañado por un sistema de control de las aguas residuales industriales. En nuestro país tenemos montado un esquema de fiscalización, no solamente con la participación de la industria en acuerdos de producción limpia para reducir la carga contaminante, sino además de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales o el cumplimiento de valores máximos admisibles antes que las aguas residuales de una industria puedan ser descargadas a la red de alcantarillado de la ciudad, ¿no? Para ser posteriormente tratados en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales o domésticas. Entonces hay todo un esquema de fiscalización que por supuesto tendría que ser fortalecido. Las guías de la OMS se basan en niveles de riesgos y de una proyección de concentración de microorganismos patógenos en las aguas residuales sin tratar. En este caso, se utiliza como indicadores las bacterias entéricas, como el Campylobacter, virus entéricos, como el norovirus, y protozoarios entéricos, como el Cryptosporidium. Entonces, lo que dice la guía de la OMS del 2017 es que a través de estas barreras múltiples deberíamos reducir 8.5 ciclos logarítmicos de enterobacterias, 9.5 ciclos logarítmicos de virus y 8.5 ciclos logarítmicos de protozoarios entéricos. Entonces, con este criterio de manejo de riesgos, por ejemplo, Australia tiene una guía para reutilización potable, en donde ellos, con base a concentraciones medidas en sus aguas residuales de estos mismos patógenos, determina cuántos ciclos logarítmicos tiene que removerse
en todas las barreras múltiples del sistema de tratamiento. En California, que es uno de los estados en el mundo que son más exigentes en términos de calidad de agua, ellos utilizan como indicadores los virus entéricos, el Cryptosporidium y la IAR. Y con base a máximas concentraciones determinadas en las aguas residuales de California y a concentraciones máximas que puede ser expuesto un individuo toda su vida, bebiendo agua así regenerada, plantea una reducción de 12 ciclos logarítmicos en virus, 10 en Cryptosporidium y 10 en Yarda. Entonces son más exigentes los criterios de calidad para el estado de California. Y esto en el caso de reutilización potable indirecta. En los últimos años también la tecnología ha avanzado y permite alcanzar estos objetivos de remoción de ciclos logarítmicos. Es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales con membranas de ultrafiltración, conocidas como MBR, el esfuerzo de someter al agua residual tratada en este reactor biológico con ósmosis inversa y los procesos de oxidación avanzada para la desinfección. Entonces, en el caso de los patógenos, podemos ver cuántos ciclos logarítmicos podríamos remover con estas tecnologías de tratamiento y observamos que los procesos de oxidación avanzada son muy eficaces y podemos lograr eficiencias de remoción total que superan incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, existe desarrollo tecnológico como para poder transformar el agua residual en agua regenerada que puede ser utilizada con fines de consumo humano. Y entre ellas está la tecnología de oxidación avanzada, ¿no? La más utilizada es la aplicación conjunta de radiación ultravioleta con agua oxigenada. El objetivo es generar radicales hidroxilo que tienen un potencial de oxidación muy alto, solamente por debajo del bifluor, 2.80 es el potencial de oxidación, que supera ciertamente al ozono o supera al cloro. Entonces, esta capacidad oxidativa es la que permite reducir los microorganismos patógenos y además remover materia orgánica e inorgánica refractaria de las aguas residuales tratadas en una planta de tratamiento convencional. Entonces son procesos de tratamiento avanzado que se están aplicando para poder tener una barrera muy potente que permita la reutilización potable. Lo que ocurre en muchas ciudades en el mundo es que se está haciendo reutilización potable indirecta, no planificada. Y por supuesto que en Lima no nos escapamos a ese escenario, porque aguas arriba de la bocatoma de la planta de tratamiento Huachipa y la planta de tratamiento La Tarjea, se vierten aguas residuales tratadas de la PETAR San Antonio de Carapongo y la planta de tratamiento de aguas residuales de Carapongo, que están a alguna distancia respecto de las bocatomas. Entonces, reutilización potable indirecta, no planificada, la estamos haciendo, por ejemplo, desde el año 1986, año en que se inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de Carapongo, que trata las aguas residuales de la ciudad de Chosica. Entonces, también tenemos experiencia de una reutilización potable indirecta, no planificada en la ciudad de Lima. Y Sedapal, gracias a la gran capacidad de sus técnicos, logran transformar el agua que captan en estas dos plantas de tratamiento en agua que cumple con los niveles de calidad exigidos por nuestro reglamento de calidad de agua para consumo humano. Es un acto heroico que hacen nuestros colegas de la gerencia de producción de la empresa Sedapal. Por lo tanto, el reuso de las aguas residuales con fines potables es una opción que puede ser aprovechada en Lima y otras ciudades del país que estamos viviendo, enfrentando una serie escasez hídrica. Para ello, obviamente,
tenemos que vencer el miedo, confiar en la tecnología, pero inexorablemente, más tarde o más temprano, vamos a hacer reutilización potable directa o indirecta planificada. Hay muchas plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lima y el Callao, plantas de tratamiento que se pueden transformar con una reconversión tecnológica, con un incremento de barreras, como es el señalado, en potenciales unidades de producción de agua potable para satisfacer la demanda creciente tanto al norte, sur y este de la ciudad. La reutilización potable no solo es una opción tecnológica, es una necesidad. Y los desafíos para nuestro país es poder incluir esta reutilización potable como parte de la matriz de producción de agua potable en esta gestión integrada del recurso hídrico, en donde tenemos que hacer un balance entre la oferta y la demanda en escenarios de cambio climático, como ya lo he señalado, promover la reutilización potable e indirecta en los proyectos, en los nuevos proyectos de planta de tratamiento de aguas residuales, para lo cual es necesario establecer criterios de calidad para el vertimiento en aguas superficiales o recarga de acuíferos. Por ejemplo, en nuestra legislación no tenemos límites máximos permisibles para nitrógeno y fósforo, y por lo tanto tendría que incorporarse como criterios de calidad. Desarrollo tecnológico, por supuesto, y de transferencia de conocimiento son desde el año 62 muchos años, muchas décadas de desarrollo tecnológico que tenemos que aprovechar. Complementar la regulación para compatibilizar esta posibilidad técnica con el reglamento de calidad de consumo humano que fue aprobado por el Ministerio de Salud en el año 2010 y, por supuesto, promover la participación del sector privado para poder desarrollar estos proyectos de tratamiento de aguas residuales y reutilización potable. Muchas gracias por su atención. Estaré atento a sus consultas. No quería dejar de mencionar, y gracias al Consejo Departamental de Lima y del Colegio de Ingenieros del Perú, y en específico a nuestro capítulo de Ingeniería Sanitaria y de Higiene y Seguridad Industrial, para señalar que estos temas son de interés internacional y que serán también abordados en una próxima evento de nivel interamericano. Nuestra ciudad va a ser la sede de la 39ª Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en donde se tomará también en cuenta estos desafíos que son comunes para los países de las Américas, ¿no? Entre el 26 y 29 de noviembre. Muchas gracias a el Colegio de Ingenieros Muchas del Perú, gracias. Consejo Departamental de Lima. Gracias, ingeniero. Ahí estarán presentes los ingenieros sanitarios en ese evento también muy importante. Hay unas preguntas en el que nos han escrito. José Ángel nos dice, ¿cuál o cuáles son las tecnologías más económicas y eficientes para plantas de desalinización, marcas y país? Bueno, obviamente yo no puedo ser un promotor de alguna marca en específico, pero la tecnología de ósmosis inversa ya es una tecnología muy desarrollada a nivel mundial. Los costos de la ósmosis inversa se han ido reduciendo por avances tecnológicos de recuperación de energía principalmente, ¿no? En Lima ya tenemos una planta de desalinización de agua de mar que abastece los distritos de Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa. Y seguramente con la implementación de los proyectos que el sector tiene en cartera, tendremos más plantas de desalinización con fines de consumo humano. Ya los tenemos con fines de riego agrícola, sobre todo para el riego de arándanos,
que requiere una calidad de agua muy exigente, sobre todo de baja conductividad, ¿no? Asociada ciertamente al contenido de sales. Entonces, bueno, es una tecnología ya muy desarrollada y es una tecnología que puede ser aprovechada para estos proyectos de reutilización potable. Pregunta, ¿cree posible que el Perú en cuántos años pueda llegar a la utilización del agua de 40%, 55%, como es el caso de Singapur? Bueno, es como todo en la vida, es su parte de implementación de políticas públicas, ¿no? En un escenario de extrema escasez hídrica, escasez absoluta en la que estamos sometidos en la cuenca del Chillón, Rímac, Lurín y en otras cuencas del país, caso de Tacna, por ejemplo. Es imperativo poder incorporar esta posibilidad en las fuentes de abastecimiento de agua. Y yo creo que esto ya está siendo acogido con mucha seriedad por el sector, con mucha seriedad por parte de la empresa Sedapal y poder hacer como en California, por ejemplo, de tratar adecuadamente las aguas residuales de las plantas existentes con la incorporación de nuevas barreras y poder inyectarlas al acuífero. Entonces sería una, creo que yo, en pocos años, poder implementar estas plantas y resolver esta suerte de gran periodo de implementación que tiene el trasvase de aguas de la cuenca del Mantaro. Entonces, sería una fuente de abastecimiento más rápida de implementar. El agua residual está ahí, cerca de las viviendas. Entonces, creo que es una alternativa muy beneficiosa para la ciudad. Correcto. Felicitaciones por la excelente presentación, nos dice el ingeniero Ernesto Vidal. Ingeniero, dice, en promedio, ¿cuál es la oferta del agua potable actualmente para Lima? Perdón. Bueno, mal contados, la ciudad de Termino Lima la pregunta, necesita, perdón. Termino la sí. pregunta, ingeniero, disculpe. La oferta de agua potable actualmente para Lima y cuál es la demanda. ¿Hay actualmente ya un déficit que no permita tomar decisiones y acelerar la puesta en marcha de las propuestas presentadas hoy? Bueno, como le estaba diciendo, Lima necesita de 22 metros cúbicos por segundo para atender las conexiones domiciliares existentes. Pero se ha señalado de que existe cerca de 1 millón de personas que no tienen el servicio a través de una conexión domiciliaria. Parte de la estrategia es poder llegar a ellos con fuentes alternativas, pero eso también demanda de un volumen de agua para su abastecimiento a través de camiones cisterna, por ejemplo. Entonces, 1 millón de personas implicarían una producción adicional de 2 metros cúbicos por segundo, más o menos, que podrían generarse si alguna de estas plantas de tratamiento de aguas residuales que tenemos en la ciudad, bajo la operación de CEAPAL, puedan ser transformadas en plantas para reutilización potable. Cómo poder abastecer, por ejemplo, vía María del Triunfo, vía El Salvador, el distrito de Lurín, que no tiene asegurada fuente para el cierre de brechas, cómo poder abastecer Ancón y toda la variante que tenemos ya en un continuo urbano hacia Chancay, que demandará más agua. La respuesta está en un periodo de implementación más corto, proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización potable. Yo creo que es posible hacerlo en el corto plazo. Muy bien, muchas gracias. Gino pregunta, buenas tardes. ¿Cuán limitado estamos política y económicamente como país para el empleo de nuevas tecnologías que nos permita el reuso potable de aguas residuales?
Bueno, en mi concepto, la norma lo permite, ¿no? Porque la Ley de Recursos Hídricos, en su capítulo de reuso de aguas residuales, no restringe la posibilidad de reusar aguas residuales convenientemente tratadas para cualquier uso, entre ellos el uso potable. O sea, desde el punto de vista normativo, tendría que hacerse algunos ajustes simplemente. Por ejemplo, para definir valores de las plantas de tratamiento de aguas residuales en términos de nitrógeno o de fósforo. Por el tema de contaminación química, afortunadamente las concentraciones que se han verificado en las aguas residuales de las ciudades del país, en una investigación realizada por el sector con apoyo de la cooperación alemana, revelaron de que las concentraciones en químicos no eran muy significativas y tampoco lo serán para el tema de contaminantes emergentes. Entonces, normativamente hay que hacer algunos ajustes, pero tenemos que promover, creo yo, la participación del sector privado para que vía obras por impuestos o por asociaciones público-privadas podamos acelerar esta posibilidad de reducir en menor plazo la disponibilidad necesaria en agua potable para atender estas zonas periféricas de la ciudad que hoy no cuentan con el servicio. Bien, acá tenemos una pregunta. Dice, bueno, primero lo felicita por su excelente participación, también felicita al comité. Muchas Mi gracias. duda es la siguiente, teniendo en cuenta las tecnologías disponibles para ejecutar la regeneración del agua y considerando el ahorro del recurso ese, ¿qué posibilidad en materia de costo-retribución existe de que pueda ir implementándose estos sistemas de reciclaje de agua en las zonas rurales del Perú? Bueno, como toda la vida hay un tema de economías de escala, ¿no? Para el ámbito rural yo creo que existen alternativas más costo efectivas como para poder eh, atender esa demanda. Esta posibilidad de reutilización potable está más orientada a grandes ciudades, ¿no? En donde existe una producción de agua residual, existe la necesidad legal de tratar esas aguas residuales, porque así lo señala nuestra ley, y el agua en la que ya hemos hecho una inversión como para poder transformarla en agua que sea posible de verter a un cuerpo de agua receptor, sea un río, un lago o el mar, poder agregarle procesos de tratamiento, nuevas barreras para poder transformarla en agua potable, ya sea para reutilización potable directa o mezclarla con otras fuentes de agua para una reutilización potable indirecta. Entonces, esto está más orientado a ciudades, ¿no? A la zona urbana que al ámbito rural. Bien, ingeniero. Bueno, hay varias preguntas, pero que también han sido respondidas durante su presentación y también en las respuestas que nos está brindando en estos momentos. Buenas tardes. ¿Qué tecnología cree que se pueda aplicar en las EPS para poder disminuir el costo que llega al consumidor? Bueno, es obvio que potabilizar agua superficial es la fuente de menor costo de producción. En un mayor costo está la explotación de agua subterránea, pero la historia nos ha señalado que el reservorio de agua subterránea es un reservorio que tenemos que guardar y conservar para situaciones de emergencia, como es el caso de eventos asociados a cambio climático, ¿no? Por eso es que SEDAPAL tiene la responsabilidad de cautelar y monitorear el acuífero en Lima y Callao. Eh, Luego está la posibilidad de esta reutilización potable y en el siguiente nivel de costos estaría la desalinización.
lo que se tiene que hacer para desarrollar un sistema de abastecimiento de agua resiliente es combinar estas posibilidades de fuentes de abastecimiento, ¿no? Superficial, subterránea, reutilización potable y desalinización. Y que exista una interconexión inteligente como el que se desarrolló en la década de los 90, en donde se podía abastecer un sector tanto con agua superficial como con agua subterránea, el uso conjuntivo. Entonces, hay en esa escala de costos de explotación, de menor costo el agua superficial a mayor costo el agua desalinizada, ¿no? Pero un sistema no puede obviar estas cuatro posibilidades, ¿no? Veamos el ejemplo de Barcelona. Ellos están usando agua superficial, agua regenerada y también desalinización. Bien, ingeniero, muchas gracias. Hemos sido prudentes con el tiempo asignado. Agradecer a los participantes. Hay algunas otras preguntas que se han quedado, las pasaremos al capítulo, que creo que no tendría ningún problema de enviarle a usted para que pueda seguramente responder estas inquietudes. Sí, con mucho Ingeniero gusto. Guillermo León, muchísimas gracias. Como usted dice, también hay que agradecer al capítulo por este esfuerzo de participar en nuestro 37 aniversario. Vamos a proceder a saludarlo y enviarle nuestro certificado, su certificado virtual, ¿no? Por su participación en calidad de expositor en la conferencia magistral Reutilización potable, oportunidades frente a la escasez hídrica. Ingeniero Guillermo León, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Que tenga un excelente día. Y a todos los asistentes a esta sala, a esta jornada virtual, eh, hemos terminado nuestra jornada virtual programada para hoy día, miércoles 12, y a continuación vamos a instalarnos o nos vamos a ir al auditorio del Consejo Departamental porque inmediatamente estará empezando las conferencias presenciales. Y la primera conferencia presencial, que es la que estará a cargo de la Comisión de Transporte del Consejo Departamental de Lima y titulada Conurbación y Movilidad Urbana en el área metropolitana de Lima y Callao, que estará a cargo de manera presencial por el arquitecto Miguel Ángel Torres. Muy bien, nos vemos en las conferencias presenciales y nos despedimos de ustedes de manera virtual, ¿no? Hasta mañana a las 10 de la mañana que empieza la cuarta jornada de conferencias magistrales, mesas redondas y foros. Muchísimas gracias por su atención, por su gentileza de asistir y participar los conocimientos con nuestros principales expositores. Hasta pronto. Nos vemos.